Buenas tardes, licenciada. Buenas tardes, compañeros. Somos el grupo número 2 y les vamos a explicar sobre el tema del emplazamiento y la notificación. La notificación es un medio de comunicación o acto procesal de tal relevancia que su eficiencia depende de la posibilidad de hacer valer en juicio los derechos y de notificarles a las partes interesadas sobre alguna resolución o decisión judicial, y el emplazamiento, que es el llamamiento que realiza el juez para que las partes interesadas se manifiesten en relación de la demanda entablada. Luego, la persona que es encargada de notificar es un auxiliar judicial que tiene que comunicar y hacer saber a las partes y más partes interesadas, defensores y representantes, así como practicar alguna otra diligencia que establezca la ley. Dentro de los sujetos de la notificación tenemos un sujeto activo y un sujeto pasivo. No hay que confundir a estos, ya que el sujeto activo, en el caso en que éste no está legitimado para la diligencia notificatoria para realizarla, y el sujeto pasivo es cuando el destinatario es una persona distinta de la que había que notificar en el proceso. Hay una clasificación de notificaciones que menciona el artículo 66 del Código Procesal Civil, que son las que se dan personalmente por los estrados del tribunal, por el libro de copias y por el boletín judicial. Entonces, las personales son aquellas que se hacen de modo directo de una persona a otra o por medio de sus representantes, según el artículo 67 del Código Procesal Civil y Mercantil, dentro de las que nos da una clasificación de qué actos procesales deben notificarse personalmente a los interesados o a los legítimos representantes. Luego tenemos lo que es que la notificación se hace constar en el día en que se haga la notificación, en la hora y lugar, así como también debe ir firmada por el notificado. Y si éste se niega, el notificador dará fe de ello y la notificación será válida. Entonces, esta notificación es en sí la mejor por excelencia, ya que es la más segura y satisface la finalidad de verdaderamente qué resolución fue transmitida, se conoce realmente por el interesado. Luego está que su naturaleza es expresa, ya que genera un conocimiento cierto. Esta presenta dos variantes, que son la voluntaria y la compulsiva o coactiva a la hora de realizar la notificación personal. La voluntaria es cuando el interesado se da por notificado libremente a través de una resolución y deja constancia de ello en el proceso a través de un memorial. Esto lo estipula el artículo 78 del Código Procesal Civil y Mercantil. Y está la compulsiva negativa, que como bien su nombre lo indica, el interesado se ve en la obligación de notificarse, y si se negare a hacerlo previo requerimiento, el funcionario autorizado hará valer la notificación atestando acerca de la negativa y firmado por aquel. Luego están lo que son las no personales, que son todas aquellas que tengan por objeto notificar cualquier resolución, pero que no está incluida de manera taxativa en el Código Procesal Civil y Mercantil. Un ejemplo claro de ellos puede ser la notificación por correo electrónico. Hola compañeros, licenciada, siguiendo con la exposición, yo les hablaré acerca de la forma de notificaciones personales que se encuentra en el artículo 71 del Código Procesal Civil y Mercantil. En este se establece que para hacer las notificaciones personales, el notificador del tribunal o bien un notario designado por el juez irá a la casa que se haya indicado en la demanda y, en su defecto, a la de su residencia conocida o bien al lugar en donde se encuentre habitualmente, para hacerle la entrega de la notificación personalmente al demandado o al interesado. ¿Qué pasa si no lo hallara en la residencia? Entonces se le hará la notificación a los empleados domésticos, familiares o cualquier persona que viva dentro de la misma residencia, y si estos se negaran a recibirla, se le fijará la notificación en la puerta de la casa, y el notificador tendrá que colocar al pie de la cédula de notificación el lugar y fecha de cuando notificó, así como la razón del por qué notificó de esa forma. También podrá hacerse la notificación personalmente al destinatario dentro de la jurisdicción del tribunal, así como por notario, como lo mencionaba al principio, que debe ser designado por el juez y a costa del solicitante.
Otro tipo de notificación es el que se encuentra en el artículo 68 del Código Procesal Civil y Mercantil, que son diferentes a las que se encuentran en el artículo 67, que aquellas son las formas personales. Estas formas son la notificación por los estrados de tribunales, por libros y por boletín judicial. La notificación por los estrados de tribunales consiste básicamente en colocar la notificación en pizarras o en una planilla que se encuentre visible dentro del juzgado tribunal para que los concurrentes revisen si hay algo de su interés. Por libros es básicamente lo mismo, el mismo procedimiento, con diferencia que no se colocará la copia en los tribunales, en los estrados de los tribunales, sino que se hará dentro de un libro o bien dentro de un legajo de copias especiales. Por boletín judicial, este medio de comunicación no se implementa habitualmente, ya que necesita para ello de una buena planificación e inversión tanto de recursos humanos como económicos, por lo que implica reestructurar el presupuesto del organismo judicial. Por ello no se lleva a cabo. Otras formas de notificaciones están contenidas en el artículo 73 del Código Procesal Civil y Mercantil, que son el exhorto, el despacho y el suplicatorio. Estas notificaciones serán cuando haya que notificarse o citarse a una persona residente fuera del lugar del proceso. Estas figuras consisten en la petición hecha de un juez a otro para que practique alguna diligencia. Tienen las tres la misma función, pero se van a diferenciar según a qué órgano vaya dirigido. Por ejemplo, el exhorto se dirige de un juez a otro cuando ambos son de la misma categoría. Ejemplo, un juez de paz civil del departamento de Chiquimula hacia un juez de paz civil del municipio de Esquipula. El despacho se dirige de un órgano superior a un inferior. Ejemplo, un juzgado de primera instancia hacia un juzgado de paz. Y el suplicatorio es lo contrario. Se dirige de un juez inferior a uno superior. Dígase así, de un juez de paz hacia un juez de primera instancia. También en este artículo se encuentra contenido que las notificaciones que deban de hacerse en los tribunales que se encuentren fuera del país no se harán directamente a ellos, sino que serán por medio de la Corte Suprema de Justicia. A esto existe una abstención de notificar, que se da por ausencia o por muerte, que se encuentra contenida en el artículo 74. Una vez hecha esta, el notificador pondrá en razón de los autos haciendo constar cómo supo y quiénes le dieron información de que la persona a quien iba a notificar se encontraba ausente o hubiese fallecido para que el tribunal disponga lo que debe hacerse posteriormente. Gracias por su atención. Buenas tardes, compañeros. Yo les voy a exponer acerca de el término para notificar y el término para notificar. Este término dice que las notificaciones deben hacerse a las partes o a sus representantes. Y si fueran personales, se practicarán dentro de 24 horas. Esto bajo pena del notificador, que se le impondrá una multa si no lo hace dentro de ese tiempo. La multa es de 2 quetzales y esta la fijará el juez. Y el juez o el tribunal tiene la obligación de revisar cada vez que vayan a dictar una resolución si la notificación se ha hecho dentro del tiempo, y si no, deberán de establecer las penas que correspondan. Esto lo hará el Tribunal Superior. La pena es de 10 quetzales. Es una pena de multa. Todo esto está establecido en nuestro artículo 75 del Código Procesal Civil y Mercantil. Los recursos y razonamientos. En las notificaciones no se admitirán ni recursos ni la interposición de razonamientos, al menos que esto esté establecido en una ley o se dicte en alguna resolución. Artículo 76 de nuestro Código Procesal Civil y Mercantil. La nulidad de las notificaciones. Básicamente se refiere a que las notificaciones que estén de una forma distinta a las establecidas en el capítulo 3 serán nulas, y la persona que haya autorizado esa notificación
y vea que no cumple con estos requisitos, incurrirá en daños y perjuicios que se originen por su culpa. Asimismo, una multa de 5 a 10 quetzales. Todo esto regulado en nuestro Código Civil, en nuestro Código Procesal Civil, perdón, en el artículo 77. La clasificación de los vicios de la notificación se clasifican conforme su contenido y conforme el modo de la notificación. Conforme el contenido son básicamente los que afectan al conocimiento de la contraparte o de un tercero. Y en el modo de la notificación son las omisiones o irregularidades que se dan en la forma, en el tiempo y en el lugar de la citación. Un ejemplo de la forma serían los defectos en el diligenciamiento notificatorio. Por ejemplo, que llegue el notificador y tenga que hacer una notificación por cédula y no dio la copia al interesado con su firma y la constancia de el día y hora de entrega. Y en el tiempo son las irregularidades que se dan que impiden que se lleve a cabo un acto judicial. Esto, por ejemplo, si no se cumple, un ejemplo de eso es cuando no se cumple con los plazos para la citación de las partes en el diligenciamiento de los medios de prueba. Y el lugar de la citación son las omisiones o los vicios que se refieren al domicilio de las partes o de los terceros, ¿verdad? Por ejemplo, que haya que citarse en un domicilio, haya que hacer una notificación en un domicilio falso. El lugar para notificar. Los litigantes tienen la obligación de señalar casa o lugar que estén situados dentro del perímetro de la población donde reside el tribunal al que se dirijan. Para recibir las notificaciones, ahí se les harán todas las notificaciones que procedan, aunque cambien de habitación. Mientras no expresen otro lugar donde deban hacérseles, se realizarán siempre en el mismo perímetro. Y no se dará curso a las primeras solicitudes donde no se fije por el interesado lugar para recibir notificaciones. Todo esto establecido en el artículo 79 de nuestro Código Procesal Civil y Mercantil. Gracias. Buen día a todos, yo les voy a hablar sobre el emplazamiento. El emplazamiento es la fijación de un plazo o término en el proceso durante el cual se intima a las partes o terceros vinculados para que cumplan una actividad o formulen alguna manifestación de voluntad, en general bajo apercibimiento de cargar con alguna consecuencia gravosa. En palabras más sencillas, es el llamado que el juez hace a un sujeto procesal a un juicio, es decir, que ha sido demandado y que dependiendo la clase de juicio o la vía en que se tramite el asunto de la litis, tendrá un plazo para tomar una actitud frente a la demanda. El emplazamiento lo encontramos regulado en el artículo 111 del Código Procesal Civil y Mercantil, el cual establece: presentada la demanda en la forma debida, el juez emplazará a los demandados concediéndoles audiencia por 9 días comunes a todos ellos. Ya notificada la demanda y debidamente emplazado al demandado, este emplazamiento surtirá los efectos materiales y procesales siguientes, según el artículo 12 del Código Procesal Civil y Mercantil. Los efectos materiales son interrumpir la prescripción. B. Impedir que el demandado haga suyo los frutos de la cosa desde la fecha del emplazamiento. C. Constituir en mora al obligado. D. Obligar al pago de intereses legales, aun cuando no hayan sido pactados. Y E. Hacer anulables la enajenación y gravámenes constituidos sobre la cosa objeto del proceso. Los efectos procesales son: A. Dar prevención al juez que emplaza. B. Sujetar a las partes a seguir el proceso ante el juez emplazante si el demandado no objeta la competencia. Y C. Obligar a las partes a constituirse en el lugar del proceso. ¿Cuáles son las actitudes del demandado? Una vez hecho de conocimiento del emplazamiento al demandado, éste podrá adoptar ciertas actitudes con relación a la demanda, que van desde hacer o no hacer, surtiendo los efectos correspondientes.
Al respecto, el Código Procesal Civil y Mercantil establece las siguientes actitudes. Rebeldía del demandado está regulada en el artículo 113 y 114. Allanamiento, artículo 115. Interposición de excepciones, que encontramos desglosadas las excepciones previas en el artículo 116. Gracias. Un saludo para todos, compañeros, licenciada. Para finalizar nuestra exposición, yo les voy a hablar un poco de lo que se hace en la práctica, de lo que mis compañeras les han explicado. Con el memorial de demanda da inicio nuestro proceso, el cual debe contener todos los requisitos que establece el artículo 61 del Código Procesal Civil y Mercantil, pero enfoquémonos en el numeral segundo, el cual dice que debe contener domicilio e indicación del lugar para recibir notificaciones. Pues con ese dato que falte en el memorial, la demanda puede ser rechazada de plano. En el artículo 201 del Código Procesal Civil y Mercantil, tomando en base el principio de oralidad, esta solicitud también podrá presentarse verbalmente por medio de acta levantada ante el secretario. Una vez admitida la demanda nueva y haberle dado trámite a la misma, se dictarán una serie de resoluciones, las cuales deben hacerse saber a las partes en forma legal, lo cual es responsabilidad de los notificadores del juzgado. En el artículo 79 del Código Procesal Civil y Mercantil indica que los litigantes tienen la obligación de señalar casa o lugar que estén situados dentro del perímetro de la población donde reside el tribunal al que se dirige para recibir notificaciones, siendo el término para notificar de 24 horas después de dictada una resolución, salvo que por el número de los que deban ser notificados se requiera tiempo mayor, pero eso será a juicio del juez. Podemos ver resaltado en color rojo en esta fracción de un memorial en su parte introductoria, en donde es indispensable que se señale el lugar para recibir notificaciones, pues es uno de los requisitos para que la demanda pueda ser admitida. Y esta es la resolución de trámite de un escrito inicial. Enfoquémonos en los incisos siguientes. El inciso cuarto, el cual dice, se toma nota del lugar señalado para recibir notificaciones. El inciso séptimo que dice, notifíquese a los demandados en la dirección señalada para el efecto. El inciso octavo que dice, se emplaza a los demandados confiriéndole audiencia por 9 días para que contesten la demanda. Y el inciso 11º que dice, notifíquese. Como podemos ver en esta resolución, el juez ordena que se informe a las partes que su demanda ha sido admitida y a la vez da el término de emplazamiento al o los demandados para que la conteste. Gracias por su atención.